expira el mandato de esta comisión? El día 15 de mayo. Hasta el 15 de mayo podría celebrar sesiones para audiencia o para efectuar el trabajo de investigación. Con posterioridad a esa fecha hay un plazo de 15 días para la elaboración del informe. Todo lo que tenga que ver con... Tendríamos los primeros días de junio para votar el informe. No, yo entiendo que la votación del informe, la votación de las conclusiones deberán ser antes del 15 De mayo. de mayo. O sea, en esta sesión. Sí, ese era el propósito del funcionamiento de la subcomisión y todo. Ahora, para aprobar el informe ya definitivo, se puede reunir una vez más la comisión y dentro de esos 15 días. A ver, pero el mandato regular de funcionamiento es el 15 de mayo. Pero uno después tiene 15 días más. Para darles la aprobación ya al texto definitivo. Entonces, sin celebrar diligencias ni citaciones, tenemos hasta los primeros días de junio. Eso es lo que entiendo yo, o finales de mayo. Finales de mayo. Yo, mire, si bien creo que ya tenemos gran parte del trabajo hecho, por un tema de precaución, les pido la anuencia para solicitar a la sala una extensión de 15 días más para el solo efecto, y que quede así graficado en el informe, de redacción de conclusiones y la votación de estas, para que quede incorporado que el mandato incluye también el acto de no solamente la discusión, sino que también la votación. ¿Les parece? Solamente por un tema de resguardo del punto de vista administrativo, aun cuando creo que el mandato lo vamos a cumplir en tiempo y forma. Si le parece, tomamos ese acuerdo. Y, estimados colegas, señalarles que respecto al punto de vista de las conclusiones, hemos ido elaborando a partir primero de las minutas que nos hicieran llegar algunos parlamentarios en lo sustantivo respecto de un borrador, quiero llamarlo en ese contexto porque va a estar sujeto a todo tipo de cambios y intervenciones de vuestra parte, que en lo sustantivo, para señalar si es que pudiésemos tener algún nivel de acuerdo, quiero despejar dos áreas. Primero, aquí hay esa relación con que la nueva mayoría, por así decirlo, tomó gran parte de la parte previa, efectivamente, de los considerandos del texto presentado por algunos colegas, sobre todo en el desarrollo que hizo relación con el rol de la Contraloría y los puntos que hizo ver principalmente en lo que se refiere al extravío, efectivamente, de las papeletas de resguardo, más que a nivel central, a nivel local, que es justamente donde la misma Contraloría da cuenta de que ahí habría cierto nivel de desorden, pérdida efectivamente de antecedentes que luego evitó hacer esta suerte de contrachequeo centralizado respecto a las papeletas. No quiero abocarme a punto por punto, pero el considerando 9 me parece que está súper bien redactado. Lo que dice la Contraloría dice el que por negligencia extraviere documentos, solicitudes de cambio electoral, solicitudes de acreditación de avecindamiento o destruyera información computacional, y esto que eventualmente puede hacer un delito perseguible de oficio que sea remitido también como conclusión, y también lo señala la Contraloría de modo tal vez general, pero nosotros como una precisión más bien particular, la posibilidad de que el Ministerio Público se haga cargo particularmente de este punto. Segundo, también un punto a mi juicio relevante, para ir primero respecto de las propuestas en que innovamos nosotros y en qué puede haber algún nivel de diferencia respecto de las propuestas de futuro. A nosotros nos gustaría, evidentemente, también dejar claro que aquí esta suerte de solidarizar responsabilidades respecto al rol del mandato del registro civil y del registro electoral, en términos de compartir responsabilidades, generalmente también es caldo de cultivo de este acto. Y de alguna manera proponer o pedir que vía cambio legal quede efectivamente esta competencia radicada en el servicio electoral. Que el registro civil solamente, una vez que se produzcan, primero, gente que tiene su mayoría de edad, por tanto está en condiciones de votar, lo que se refiere a personas fallecidas, en este caso, pérdidas de nacionalidad o eventualmente
situaciones efectivamente como condenas para efectos del registro sean reportadas obviamente desde el registro civil, pero que en lo que son los cambios de domicilio sea una facultad que vía web, de manera electrónica, juntas electorales online como existió, quede radicada exclusivamente en efectivamente lo que se refiere a las competencias en el registro electoral. O sea, lo que es el soporte informático, depositorio, puede efectivamente informarlo estas 3 o 4 efectivamente áreas donde el registro civil le corresponde informar, por esta duplicidad de roles, donde el funcionario del registro civil al mismo tiempo le pregunta o repregunta, que fue lo que pidió efectivamente la Contraloría o el propio registro civil de su auditoría, la posibilidad del cambio de domicilio, creo que de alguna manera, electoral, creo que de alguna manera es confundir efectivamente roles y competencia. Esto hablo efectivamente del punto de vista de las propuestas, de tal manera que el registro electoral le corresponde en definitiva de manera exclusiva, en este caso, lo que es la confección de nuestro respectivo padrón. Otra cosa sobre la cual creo que aquí puede haber algún nivel de disenso, dice relación sobre el rol efectivamente de la SECPRES. Estoy simplemente en términos generales señalando los puntos en los cuales existe mucha sintonía fina, tal vez adecuar algunos puntos de reflexión, de redacción, pero otros donde sí yo creo que puede haber algunos descalces. Dice relación con el rol de la Secretaría General de la Presidencia. A nuestro juicio, y desde la más absoluta buena fe, quedó claro que el gobierno, de manera oficiosa, porque no tenía ningún tipo de competencia, intentó efectivamente de relevar efectivamente el problema, incluso con un proyecto de ley que finalmente fue abortado acá en el Congreso en situaciones por todos conocidos, pero está a la vista los correos donde el propio registro electoral finalmente, por una decisión corporativa, por eso no le creo a ninguna connotación política de su directorio, y todos sabemos su competencia, decide finalmente inhibirse de esta mesa de trabajo, cosa que consta efectivamente en textos que tiene esta corporación o esta instancia desde el punto de vista investigativo. Y lo otro finalmente, y aquí yo creo que es más bien un problema de redacción, en cuanto al texto es más largo, efectivamente, lo que tiene la alianza, pero el de nosotros creemos que se hace más cargo, incluso desde el punto de vista de apreciar las responsabilidades, esta suerte de advertencia o rol, en este caso en lo sucesivo, al ministro de Justicia respecto a su particular deber de abstención en todo aquello que dice relación con el contrato de Morfo. Si bien él explica o lo frasea como una suerte de comunidad de techo en el cual no habría conflicto de interés del punto de vista legal, sí nosotros queremos hacer una suerte de prevención efectivamente en lo que dice relación en su rol, ya que él va a seguir en este caso a cargo de la cartera de justicia, y este es uno de los contratos tal vez de los más importantes que tiene la cartera de justicia, dado la cantidad de datos que administra hoy día por parte del registro civil u otras entidades con cuales esta empresa tiene celebrado efectivamente dichos servicios. A mayor abundamiento también quiero señalar que gracias a los buenos oficios de algunos colegas generamos una pequeña comisión de redacción que ha ido en este caso avanzando para no caer en el debate respecto del texto mismo y el cuerpo de la redacción, que espero que sigamos empujando, pero quería aquí graficar para su opinión básicamente los puntos centrales que a mi juicio debiera incorporar nuestras propuestas. Doy la palabra. Diputado Renzo Trisotti. Gracias, presidente. Yo coincido con usted en la estructura respecto de las conclusiones en que las dividiría en dos grandes áreas. Por un lado, tal como se estableció en términos muy concretos la propuesta que hicieron los diputados Nicolás Monkever y Germán Becker. Primero, tener una serie de conclusiones respecto de lo que ocurrió. Yo creo que uno de los principales mandatos era efectivamente saber qué había pasado, cómo se habían relacionado, cómo se habían establecido los protocolos internos y que llevaron, o qué en definitiva falló para poder terminar con la situación que nos afectó.
Y yo y específicamente en eso, yo presenté una serie de conclusiones donde al final a lo que a mi juicio quedó en evidencia fue la responsabilidad del Servicio de Registro Civil, que parte ya cuando ellos plantean estos ajustes informáticos, luego se acreditan una serie de errores humanos. Yo no sé si, y ahí tengo la duda, ¿llegó el resultado de la... No, no, de la... gran parte de lo que dice la Contraloría. No, no, de la Contraloría sí, no, de la auditoría del registro civil. Sí. Ya, ok, ya. Es que yo no la había tenido a la vista y solamente lo investigué, donde el propio ministro de Justicia hace una serie de evaluaciones al respecto de que se lograron acreditar errores humanos en el registro civil. Exacto. Básicamente el error no fue a nivel central, sino que fue Exactamente. en el digitador y que el sistema computacional no tenía como campo crítico el doble chequeo del cambio de domicilio. Y es más, se establece por parte de lo manifestado por el ministro que se hacían cambios sin entregar el documento que sustentaba el cambio solicitado por el interesado, que los empleados confundieron lo que era el domicilio electoral de las personas con el domicilio civil en el sistema, que no había un adecuado control de los procedimientos a pesar de que habían protocolos establecidos que simplemente no se estaban cumpliendo. Esto es lo que recoge la propia auditoría encargada por el Ministerio de Justicia. En tercer lugar, a esas mismas conclusiones llega el informe final de investigación de parte de la Contraloría, donde es muy específico en que se constatan cambios de domicilio electoral que no correspondían a actuaciones del Servicio de Registro Civil por cambio de domicilio electoral que no fueron acreditados por una declaración del afectado. Por lo tanto, ahí yo creo que efectivamente las conclusiones deberían partir considerando estos errores por parte del registro civil. Luego, y algo que usted señaló y que yo lo incluí también en las conclusiones, es que si bien no tenía un rol establecido por ley, acá hay una labor de coordinación de la Subsecretaría General de la Presidencia que tuvo conocimiento de estos hechos en el mes de junio del 2016, trata de reaccionar, realiza una serie de reuniones, convoca al registro civil, al CERVEL, pero en definitiva se acredita que no se hizo prácticamente nada y esta es la solución que se le da a esta famosa ley express que termina siendo rechazada por este Parlamento y que al final puso en tela de juicio no solamente la elección propiamente tal, sino que también la confianza que se tiene en todas estas instituciones. Y como tercer gran línea, yo creo que hoy día, a diferencia de lo que yo he visto, por lo menos en las otras conclusiones, a mí me queda la duda si hoy día efectivamente, de acuerdo a lo que se manifestó en esta propia sala, si está funcionando bien el sistema. Toda vez que tuvimos al director del CERVEL, Raúl García, en marzo, a mediados de marzo, donde él derechamente manifestó acá de que había incumplimiento de los protocolos por parte del registro civil, que se había establecido una periodicidad en el envío de información y acreditó que en marzo le había llegado todo en un 2x3 de la información de noviembre, de diciembre y de enero, y que incluso él fue más allá en que él no lograba, no te podía garantizar si esto iba a haber algún grado de problema en el término del plazo para el refichaje de los partidos políticos. Por lo tanto, creo yo, de acuerdo a lo que se informó acá en la comisión, aún no se daban garantías de que estos protocolos estuvieran funcionando y que se dieran las garantías para que esto no hubiera... Téngase presente, diputado, como una suerte de advertencia, solicitando una auditoría tal vez distinta. Sí, porque ahí yo voy a lo que usted plantea, presidente, de que al final yo creo que independiente de determinar la responsabilidad acá, lo que nosotros queremos es que esto en definitiva no vuelva a ocurrir. Y a mí lo que me surge de las últimas intervenciones de los organismos técnicos, en que los tuvimos a los dos acá, quedó en evidencia que todavía no estaban funcionando bien los protocolos que se habían establecido. Por lo tanto, creo que es absolutamente legítimo que esta comisión todavía tenga la duda. Ahí deberemos de definir si lo ponemos atrás de un téngase presente. Yo sí coincido con lo que se estableció en que acá se le den mayores facultades al CERVEL para que sea él, en definitiva, el que lleve bueno, tal como lo establece la ley, que es el encargado de definir el padrón electoral y establecer procedimientos mucho más simplificados de cada uno de los otros servicios que se los tengan que entregar para efectos de
de evitar estos problemas. Pero sí a mí me gustaría que se dejara muy en claro que acá hubo instituciones de que efectivamente por distintas razones no funcionaron de la mejor manera, que hubo errores donde de acuerdo a lo que sabemos no existiría dolo de parte de los funcionarios. Hay ciertas materias que sí, de acuerdo al informe de la Contraloría, que se podrían enviar al propio Ministerio. Sí, eso sí está, sí. Y pero que se deje constancia en definitiva de que hoy día, por lo menos a mi juicio, acá no se nos han dado todavía las garantías de que esto está funcionando de la mejor manera, presidente. Muy bien, diputado Carlos Bel, Harp. Gracias, presidente. Lo otro que me parece importante también que hay que dejarlo con constancia, que tenga presente, que si bien no es facultad de la Comisión Investigadora, creo que aquí me parece que era importantísimo que hubiera concurrido la empresa Morfo, que tiene que ver con todo el tema del sistema informático, y que no siendo invitado no participó. Yo creo que es una cosa que debe quedar porque Yo una creo empresa que tiene un contrato. punto, efectivamente, nosotros no lo invitamos solamente una vez, lo invitamos varias veces, como usted dice. Yo creo que pudiésemos incluir primero esta suerte, no creo que la palabra condena, pero sí molestia por parte de la comisión, y revisar que quienes reciben aporte o tengan contratos con el Estado no tengan la misma condición de un particular en estricto rigor, porque aquí no hablamos de citar a una empresa que presta servicios a particulares. Acá estamos hablando de un proveedor del Fisco de Chile, y yo creo que efectivamente deberíamos incorporarlo como una conclusión, su obligación de comparecencia a las instancias regulares de fiscalización de la Cámara de Diputados, porque son proveedores del Fisco, no son particulares en estricto rigor, y yo creo que efectivamente debiésemos incorporarlo en nuestras conclusiones. Un buen punto, diputado. Diputado Becker. Presidente, a ver, yo creo que en el tema del registro civil hay un consenso generalizado, y más el aporte que hizo recién el diputado Risotti. La verdad es que yo creo que ahí no vamos a tener ningún problema yéndonos. Sí, está más o menos claro. Ahora, en el tema de las Express, la verdad que la crítica mayor que hacemos nosotros, sabemos que el gobierno no tenía las facultades legalmente para poder cambiar el tema, pero sí yo creo que reaccionó tarde, y en eso yo creo que ahí podríamos agregar algo en ese tipo, en ese sentido de decir que podría haber reaccionado antes para evitar o para de alguna manera morigerar el problema. Y en el tema del ministro de Justicia, yo creo que ahí vamos a tener que conversar un poco más para ver cómo lo dejamos de forma tal de que quede claro que, porque él dice que tiene una sociedad de techo, pero la verdad es que esto no está tan claro que sea una sociedad de techo. Entonces, de hecho, lo que se mostró y las páginas web, siempre se decía que el ministro participaba en esa sociedad y no era solo una sociedad de techo. Entonces, ahí hay un tema que queda la duda esa, y de ser así, de que él participaba en la sociedad, es un tema bastante grave, pero la verdad es que yo creo que podríamos ahondar un poco más. La idea mía, por lo menos la idea, creo, de los diputados de Renovación Nacional es tratar de hacer un informe en conjunto, porque yo creo que es mucho mejor, pero también yo creo que podríamos conversarlo, ese tema en particular, un poco más, presidente. Tenemos algún tiempo todavía. Sí. Bueno, nosotros, la verdad es que para estos efectos estamos trabajando a través de mi asesor, Juan Claudio Reyes, que ha estado presente en todas las sesiones también, de Catalina, y yo no sé si efectivamente por parte de la UDI están conteste de que alguna asesora también forme parte de este comité ya más de reacción, entendiendo que las líneas políticas gruesas, los énfasis, vienen del punto de vista parlamentario, pero la verdad es que avanzamos mucho desde el punto de vista ya de la redacción del texto por esa vía. Así es que, diputado Trisotti, si usted quisiera... Sí, o seguimos por esa vía, entendiendo que les vamos reportando a ustedes de manera periódica los avances. Exactamente. ¿Les parece? Muy bien. Habiendo tomado nota de los puntos centrales que de verdad los vamos a construir y redactar de tal manera que les den garantía a todos los miembros de esta instancia, vamos a seguir avanzando de manera ya de afinar un texto que el día de mañana podamos someter a vuestra votación. En nombre de Dios y la patria, se levanta la sesión.